Capítulo 8. Elección. Abril de 1993. Snape regresó al día siguiente, justo antes de que comenzara su primera clase de pociones. Apenas tuvo tiempo de informar al director antes de apresurarse a clase. Aún debían mantener la escuela en funcionamiento a pesar del ataque a los estudiantes. Sirius seguía siendo profesor, pero debido a las circunstancias atenuantes, no tenía que cumplir con sus deberes y sus clases serían cubiertas por otros profesores. Harry también había sido excusado de clase. Estaba con su madre mientras Sirius, Remus y James seguían discutiendo sus aviones con Dumbledore. Sirius se removió en su asiento, pasándose la cabeza por el rostro cansado. Quería que esto terminara. Deseaba poder hacerlo, pero ahora mismo no podía. Sabemos dónde están los Lestrange gracias al hechizo de rastreo. Coincide con lo que Snape ha informado sobre la ubicación de Voldemort. Están todos juntos. Sabemos que Jack está vivo y no le han hecho daño, solo lo tienen retenido. Claramente tiene influencia en nuestra contra. O mejor dicho, a ti, señaló Remus en voz baja. No puedes usar a Harry por tu vínculo, pero sí a Jack. ¿Pero cómo supo que no tenías el mismo vínculo con Jack? James habló primero. Intentaba ser fuerte. Porque Voldemort sabe que nos mató a Lily y a mí antes. Ha deducido que Jack nunca existió. El único propósito de Sirius era regresar para ayudar a proteger a Harry y evitar la vida que llevaba. Es lógico que el vínculo solo existe para Harry y no para Jack, una debilidad que Voldemort puede usar. Por eso Harry tiene que involucrarse, porque puede proteger a Sirius del peligro. Y por eso se llevaron a Jack, porque no tiene el mismo vínculo. Creo que la maldición asesina es la excepción. No se puede bloquear. Ni siquiera un vínculo podría, dijo Sirius. Tenía la sensación de que si todo iba a terminar, sería por la maldición asesina. Creo que esa es nuestra única debilidad. Es una pena que no podamos probar esto, reflexionó Remus. Si supiéramos que la maldición asesina no puede atravesarlo, serías invencible. No quiero ser invencible, respondió Sirius. Puede que el destino me haya dado otra oportunidad para arreglar las cosas, pero dudo que me haya dado la capacidad de bloquear la maldición asesina. James suspiró. Con tal de que mis dos hijos estén a salvo, lo estarán, entonó el director. Harry necesita estar presente, ya que le será más fácil defender a Sirius a través de su vínculo si puede ver lo que sucede. Llevará la capa puesta. Y yo lo protegeré. Te doy mi palabra, James. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Preguntó Sirius. Si Voldemort le ordena a Snape que me entregue, iré. Creo que sería mejor que fuéramos todos a la vez. Sería una sorpresa para Voldemort si llegáramos todos a la vez. Snape podría aparecer a Lily fuera de las barreras para que pueda preparar las antiapariciones e impedir que Voldemort escape. James avanzaba lentamente. Es un buen plan, mucho mejor que lo que ya estábamos considerando. Albus. Es un plan válido, admitió el director. Tiene sus ventajas, tiene más sentido que vayamos todos juntos en lugar de esperar a que Severus regrese después de entregarte a Voldemort. El factor sorpresa seguiría siendo nuestro. ¿Sabemos si las protecciones están dirigidas a quienes llevan la marca tenebrosa? Preguntó Remus. ¿O lo suponemos? Supongo, respondió Sirius. La última vez sí. No hay razón para suponer que no volverá a tener esas restricciones. Entonces sí, Remus frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, ¿no tendría sentido que Lily permaneciera fuera de las barreras hasta que tenga instaladas las barreras antiaparición? Sabemos que no podemos aparecernos directamente en el escondite de Voldemort, así que no pueden salir a menos que atraviesen las barreras. Apuesto a que hay mortífagos de guardia fuera de las barreras de todas formas, dijo Sirius. Tendríamos que encargarnos de ellos antes de entrar. Pero nuestro plan se basa en la idea de que Voldemort acepte la oferta de Snape de traicionarme. Puede que no. Si no lo hace, al menos en unos días debemos actuar. No voy a dejar a Jack allí más tiempo del necesario. James ascendió. Yo tampoco. Estoy dispuesto a esperar al menos 2 días a que Voldemort decida, pero después atacaremos. En este Albus tampoco hay que ceder. La vida de nuestro hijo está en juego. Y no vamos a dejar que se consuma en manos de ese monstruo. El director inclinó la cabeza, su barba asomando por encima del escritorio. No pediré más tiempo. Lo más importante que debemos abordar es el Horrocrux final. Hay que matar a la serpiente antes de que podamos hacer algo con Voldemort. Procederé a batirme en duelo con él mientras los demás empiezan a eliminar a los mortífagos que lo acompañan. Estén atentos a la serpiente. Podría ser útil que Harry también lo sepa.
Si está bajo la capa, tiene más posibilidades de éxito que nosotros. Lo dejo en tus hábiles manos, James. Los penetrantes ojos azules del director se volvieron hacia Sirius, mirándolo fijamente. Ahora, ¿cuándo ibas a decirme que habías involucrado a los aurores? Ah, Sirius mordió el labio inferior. Sabía que no podía ocultarlo mucho más. Iba a admitirlo de todas llenas. Necesitamos más potencia de fuego. Tenerlos de nuestro lado es importante, sobre todo si esta va a ser la batalla final. No podemos permitirnos perderla. Amelia Bones solo ha involucrado a ciertos aurores y los ha estado entrenando con anticipación a su llamada al frente. Fui a tus espaldas porque recuerdo cómo era antes. Acudir al ministro de magia no serviría de nada, pero ir al jefe de la aplicación de la ley mágica es lo más inteligente. Al menos puede empezar los preparativos sin avisar a su superior. Sirius sospechó. Albus, si queremos tener éxito, necesitaremos a los aurores. Si solo somos tú, James, Remus, Lily, Harry y Snape, fracasaremos. ¿Ha reformado siquiera la Orden del Fénix? Puede que hayas tanteado el terreno, pero aún no te has unido a la gente. Y los necesitamos a nuestro lado. Magos y brujas experimentados que puedan ayudarnos en este momento de necesidad. No quería involucrar a ningún departamento del ministerio en esto y las implicaciones políticas y Sirius lo interrumpió de inmediato. ¿Político? ¡Qué tontería! Si Fudge y sus compinches intentan actuar contra nosotros porque ganamos, perderán el apoyo de quienes los eligieron. Lo último que haría Fudge sería comprometer su propio permiso volviéndose contra nosotros al intentar evitar eliminar una amenaza. El regreso de Voldemort ya está al descubierto, pero Fudge sigue siendo un inútil. Solo ha impreso unos malditos panfletos. Eso es todo. Ni siquiera ha aumentado el número de aurores en patrulla. Cualquier ministro de magia competente lo habría hecho, pero Cornelius Fudge. No. Sirius tiene razón. Fudge no se atreverá. Arruinará su carrera si lo intenta, dijo James. Y lo demandaré personalmente por no hacer nada constructivo para localizar a mi hijo si intenta algo. Dumbledore suspiró, pero asintió, aceptando las palabras. Muy bien. Sé que no puedo hacerte cambiar de opinión. Solo temo las repercusiones. Sirius decidió ignorarlo y cambió de tema. Una vez que maten a la serpiente, ¿puedo dar un paso al frente? Sí. Aunque podría seguir batiéndome en duelo con él y ahorrarte la molestia, sugirió el director. Sirius negó con la cabeza, rechazando la oferta al instante. Ni siquiera necesitó pensarlo. No lo matarás. Solo lo derrotarás. Esto solo puede terminar si lo matan. Y pienso hacerlo. En cuanto la serpiente muera, retrocede, porque intentaré matarte. Se encogió de hombros. Además, me quiere muerto. Me estará buscando. Mejor batirme en duelo. Recorrió la sala con la mirada. Sé que nuestra política es capturar en lugar de matar, pero ellos intentarán matarnos. Sugiero que les devolvamos el favor. Parecía que Dumbledore iba a discutir, pero los asentimientos de Remus y James indicaron que estaban de acuerdo con las palabras de Sirius, y el rostro del director se desinfló al ceder. Parecía que Dumbledore estaba aprendiendo a no discutir con Sirius. No tenían mucho más que discutir después de eso. Se habían abordado todos los puntos principales. Ahora, tenían que esperar. Jueves 22 de abril de 1993. Era tarde. Los merodeadores, Lily y Harry estaban reunidos en un viejo edificio abandonado a las afueras de un pequeño pueblo Moogle del norte. Snape había sido llamado ante Voldemort apenas unas horas antes y Sirius había empezado a reunir a quienes lucharían a su lado. Junto a él no solo estaban Dumbledore, James, Lily, Remus y Harry, sino también algunos aurores que arriesgaban sus vidas. Kingsley Shacklebolt, Dawlish, Estia Jones y Alastor Moody se encontraban entre los aurores más destacados que habían aceptado participar. Sirius sabía que su prima segunda, Tonks, quería participar, pero aún estaba entrenando y los aurores mayores habían acordado que solo los veteranos podían unirse. Debían tener cuidado con los novatos, sobre todo en una misión crucial como esta. Harry estaba oculto de los demás aurores. Nadie sabía que estaba allí, pues estaba oculto bajo la capa de invisibilidad, de pie junto a su madre, quien tenía una expresión dura y una mirada de acero. Estaba lista para partir hacia el lugar de inmediato. Solo necesitaban esperar a que Snape regresara para determinar qué plan estaban poniendo en marcha. Todos estaban nerviosos y Sirius seguía paseándose. A él, James, Lily, Remus y Harry les habían dado colmillos de basilisco para usarlos con la serpiente.
Lily se había mostrado reacia a darle a Harry la responsabilidad de destruir un Horrocrux, pero sabían que tenía la ventaja al estar bajo la capa. Aparte de eso, solo tenía que mantener un perfil bajo y proteger a Sirius. Finalmente, mientras el cielo se oscurecía y las nubes los cubrían, Snape regresó e informó que Voldemort se había negado a aceptar la oferta de entregarle a Sirius. En cambio, el señor tenebroso pretendía llevar a Jack a un lugar público y luego ejecutarlo para traer a Sirius. La cara de Lily se había transformado al enterarse de lo que Voldemort planeaba. Esto significaba que debían actuar rápido para salvar a Jack. Snape dijo que lo trataban bien, probablemente dándole una falsa sensación de seguridad. Con la noticia de lo que Voldemort pretendía hacer, el grupo repasó rápidamente sus planes, y Sirius omitió mencionar la necesidad de matar a la serpiente, ya que esa información era estrictamente necesaria. La responsabilidad de los aurores era neutralizar a tantos mortífagos como fuera posible. Por supuesto, no pretendían matar, aunque Amelia Bones había dado la orden de que si era necesario usar fuerza letal, no serían penalizados. Había demasiado en juego como para intentar simplemente capturarlos. Una hora después del regreso de Snape, estaban listos para partir. Dumbledore ya conocía la ubicación de Voldemort gracias al hechizo de localización lanzado a los Lestrange. Así que el grupo se apareció al instante. Voldemort había establecido su base en el campo, en un bosque del sur, Longleat. Parte del bosque estaba ocupado por un pueblo vacacional construido por los Muggles, pero la mayor parte del bosque aún albergaba abundante fauna. Y Voldemort había decidido esconderse en un bosque particularmente denso, asegurándose de que el campo de batalla en sí fuera muy peligroso para los involucrados. Llegaron, como estaba previsto, fuera de las barreras del bosque donde se escondía Voldemort. Los aurores se pusieron en movimiento rápidamente, aturdiendo a los dos mortífagos que habían estado de guardia, descaradamente, apoyados en las cortezas de dos árboles separados. Sus cuerpos yacían desplomados en el suelo del bosque, y luego fueron rápidamente atados para asegurarse de que no escaparan. Otros aurores se dispersaron rápidamente por la zona, buscando a otros observadores antes de que el resto atravesara la barrera. Permanecieron ocultos entre los árboles, con la esperanza de que Voldemort no se diera cuenta de la pérdida de mortífagos. Lily empezó a trabajar en las barreras antiaparición, colocándolas sobre las que Voldemort ya había colocado. Mientras sus barreras estuvieran más altas que las de Voldemort, las suyas deberían impedirle escapar. Tras el regreso de los aurores errantes al grupo, cada mago y bruja se tomó de la mano con Severus Snape, al frente. Snape intentó disimular su disgusto por tener que sujetarle a de Sirius. Pensaron que sería mejor que Sirius y Dumbledore entraran después de Snape. Eran los dos magos que Voldemort más deseaba. ¿Todos listos?, preguntó Dumbledore en voz baja. Se escuchó un murmullo bajo por parte de todos. Eso es todo. Podemos acabar con esto esta noche si tenemos suerte, añadió Sirius. Apretaba con fuerza su varita. Sorprendentemente, se sentía tranquilo. Pensó que podría estar más preocupado, pero no lo sintió. Quizás porque sabía lo que pasara, sabía cuál sería el final. Estaba preparado, lo había aceptado. Solo sabía que los demás no lo aceptarían si se lo contaba, así que guardó silencio. Vámonos, insistió Dumbledore. Y Snape caminó a través de las barreras. El caos se desató en cuanto quedó claro que Severus Snape había guiado a Sirius Black y sus aliados al bosque. Albus se dirigió directamente a enfrentarse a Voldemort. Los demás se escabulleron, enfrascándose en combates a su alrededor con los mortífagos dispersos por el bosque. Tom, dijo Dumbledore en voz baja. No levantó la varita. No hacía falta. Esto no tiene por qué acabar así. El rostro de Voldemort se tornó feo, sus ojos rojos se entrecerraron y su boca se abrió con desprecio. Si todos se inclinaran ante mí, no estaríamos aquí ahora, ¿verdad? A la gente no le gusta que la gobiernen dictadores, dijo Dumbledore. Deseas purificar nuestro mundo, pero te niegas a ver que hacerlo lo destruiría. Necesitamos hijos de Muggles para mantener viva la magia. Todos en este mundo merecen vivir sin la amenaza de ser asesinados por su sangre. Si no hubiera sido por tu madre, encaprichada con un Muggle, no estarías aquí. Tus poderes mágicos no se han visto obstaculizados por la sangre que tanto desprecias. La despreciaba. Y ella era miserable por atreverse a amar a un hombre de sangre sucia. Siseó Voldemort, con sus ojos rojos brillando de ira. No deberías hablar de cosas que desconoces, Dumbledore. Sé más de lo que crees. Y Sirius también, entonó Dumbledore en voz baja. El negro solo sabe más por lo que es. Pero esta noche será su muerte.
Para llegar a él tendrás que pasar por mí, dijo Dumbledore en voz baja. Me aseguraré de que no puedas matarlo esta noche. Entonces te mataré primero. Voldemort levantó su varita. Avada Kedavra. Dumbledore se hizo a un lado cuando el rayo de luz verde pasó a su lado. Debía tener cuidado. Sin duda, Voldemort usaría constantemente la maldición asesina. Debía tener cuidado de no dejar que sus movimientos para evitarla pusieran en peligro a otras personas. Tampoco intentaría matar. Tom Riddle necesitaba ser detenido, pero siempre había otras maneras de hacerlo en lugar de matar sin sentido. Observó atentamente a su antiguo alumno. Esto no sería solo una batalla de poder, sino de voluntades. El objetivo de Dumbledore era simple: sobrevivir hasta que el Horrocrux de la serpiente fuera destruido. Lanzó otra maldición mientras se apartaba rápidamente del camino de otra maldición asesina. Podía hacer que esto durara. Él podría. Harry se escabulló por el terreno, envuelto en la capa. Sostenía su varita en la mano y sus ojos estaban fijos en la serpiente que yacía enroscada en un arbusto, oculta entre la maleza, inmóvil. El corazón de Harry latía con fuerza en su garganta mientras se acercaba a la serpiente. Sabía que esta no era su tarea específica, pero tenía la oportunidad que otros no podían. Al menos sus padres y Sirius lo habían preparado para la eventualidad de que pudiera matarla. Él era invisible. Nadie sabía que estaba allí aparte de su familia más cercana. Mientras permaneciera callado, podría acercarse sigilosamente a la serpiente griega. Tragó saliva. No quería matarla, pero también sabía lo importante que era hacerlo. La idea de matar a un ser vivo no le hacía gracia. Pero soy el único que sabe dónde está. Otros aún no lo han encontrado. Si no lo hago, Sirius no podrá matar a Voldemort. Harry sabía lo que estaba en juego. Tenía que hacerlo. Harry se arrastró hacia adelante. Iba a gatas, avanzando lenta y cuidadosamente entre la maleza. La serpiente no se había movido de donde estaba enroscada en el arbusto. Era de un color verde oscuro que se fundía con los colores del bosque, lo que la hacía prácticamente imposible de localizar, pero Harry estaba acostumbrado a buscar cosas pequeñas. Era un excelente buscador para el equipo de Quidditch de Gryffindor. La había visto gracias al pequeño cambio de color y al ligero movimiento que había hecho la serpiente mientras vigilaba el duelo de su amo con Dumbledore. Harry dudó. Tenía una oportunidad. Pero ¿cómo podía eliminar a la serpiente sin alertarla? Tenía que moverse muy despacio para no alertarla de su presencia. Aún estaba a 20 metros y necesitaba hacerlo. Podía apresurarse y esperar sorprenderla. O seguir avanzando sigilosamente. Había aprendido mucho en sus lecciones con Sirius, así que poseía mucha debilidad para un jovencito que aún no había llegado a la adolescencia. Harry respiró hondo y comenzó a arrastrarse un poco más, con la vista fija en la serpiente. La capa lo cubría y tenía cuidado de no soltarla. Metiendo la mano en su bolsillo, Harry agarró la punta del colmillo de basilisco. Tenía que manipularlo con cuidado. Para ello, lo había guardado en su bolsillo, con la punta afilada hacia abajo. Sus dedos sujetaron la superficie rugosa del colmillo y lo liberó, subiendo lentamente la mano hasta el final, de modo que la mano con el colmillo quedó cerca de su pecho. Arrastrándose aún más hacia adelante, Harry continuó acercándose. Solo esperaba hacerlo bien. Sirius se agachó, rodó, lanzó maldiciones y, en general, se abrió paso entre los mortífagos que los atacaban. Ya había matado a 2, aunque no sabía quiénes eran debido a las máscaras que llevaban. Los únicos sin máscaras eran su prima, la loca, y su esposo. Ambos se batían en duelo con Kingsley, quien se defendía bien. Mantenía los ojos abiertos, moviéndose con rapidez, buscando cualquier rastro de la serpiente, mientras vigilaba el duelo de Dumbledore con Voldemort. Como se predijo, Dumbledore estaba simplemente a la defensiva, sin apenas atacar, lo que le daba a Voldemort un amplio margen de maniobra y se adueñaba del terreno de duelo. En ese momento eso no importaba. Acabar con tantos mortífagos como fuera posible. Armándose de valor, miró a su alrededor en busca de su próximo objetivo. Harry ya estaba cerca. Podría extender la mano y la serpiente estaría a su alcance. Consideró qué hacer. ¿Cómo podría hacerlo sin alertarla de su presencia? Lentamente, se puso de rodillas, intentando mantener la respiración lo más baja posible. Sabía que las serpientes no tenían oídos, pero aún así podían oír. Las vibraciones eran la clave para que supieran lo que sucedía a su alrededor. Entonces Harry detuvo su movimiento. La capa se le había caído mientras se ponía de rodillas lentamente. Si una serpiente puede sentir vibraciones, ¿sabe y?
Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la serpiente atacó. Lily oyó el grito de su hijo. Derrotó rápidamente al mortífago con el que se batía a duelo, sorprendiéndolo con una maldición que lo hizo tropezar, seguida de un aturdidor, antes de darse la vuelta y correr hacia el sonido de su hijo. Harry estaba a un lado, entre un pequeño grupo de arbustos, forcejeando con la serpiente mascota de Voldemort, que lo mordía e intentaba atacarlo. Su cola estaba enrollada alrededor de las piernas de Harry. No. Harry. Ignorando el peligro, saltó y agarró a la serpiente por el cuello, intentando apartarla de su hijo. Al apartarla, vio a Harry liberarse el brazo y en su mano tenía el colmillo de basilisco. La serpiente se revolvió, intentando morder a Lily, pero ella movió su cuerpo hábilmente para que no pudiera alcanzarla. Harry. Hazlo. Mátalo. Gritó, intentando desesperadamente sujetar a la serpiente, a pesar de que seguía agitándose. Podía ver que apretaba las piernas de su hijo con más fuerza en su intento de soltarse. Harry no lo dudó. Levantó el brazo izquierdo. Lily tiró del cuello de la serpiente. Entonces Harry hundió el colmillo en el cuello de la serpiente. Voldemort lo vio. Vio a su serpiente, Nagini, abatida por un niño de 12 años. Un niño al que debería haber matado hacía años de no ser por la intervención de Black. Sintió que la ira crecía, sintió que desataba el poder que corría por sus venas. Avanzó a grandes zancadas, con la mirada fija en el niño y su madre sangre sucia. Ignoró a Dumbledore, lanzando magia en todas direcciones, no solo con su varita, sino también con sus manos, mientras se abría paso entre las hordas de mortífagos y aurores que luchaban por igual. Los mataría por eso y lanzó maldiciones asesinas por todas partes, sin importarle a quién alcanzaba. Solo quería que la gente muriera. Quienes le habían fallado tampoco merecían sobrevivir a esta batalla. Llegó hasta la sangre sucia y su hijo. Ella se paró frente a su hijo, sosteniendo su varita en posición defensiva. Muévete. No era una petición. No. Respondió la bruja secamente. No dejaré que le hagas daño a mi hijo. Voldemort la apuntó con su varita. Entonces tú también morirás. Me matarías de todos modos, respondió ella, incluso si me hiciera a un lado. Astuto. Su túnica ondeaba a su alrededor. No tenía planes de perdonarle la vida a nadie hoy. Todos merecían morir. Avada Kedavra. Pero el rayo de luz verde no alcanzó a la sangre sucia como Voldemort esperaba. Fueron empujados a un lado en el último segundo cuando la magia proveniente de su derecha los apartó a ambos, alejándolos del peligro. Voldemort maldijo, giró su varita hacia la izquierda y la apuntó directamente a Dumbledore. No dudó, simplemente dejó que su ira se convirtiera en su poder, y un rayo de luz negra brotó de la punta de su varita. El anciano no pudo evitarlo a tiempo. El escudo que había usado para protegerse se rompió por el poder de la maldición que Voldemort le había lanzado. La energía negra tampoco se disipó al romper el escudo, e impactó al director justo en el pecho. Los ojos del anciano se apagaron y su cuerpo cayó hacia atrás. No se lo esperaba, pero era una victoria que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Rió. Se giró hacia la sangre sucia que conducía a su hijo hacia las barreras. No podrían pasar, a menos que el traidor estuviera a la espera. Debería haber esperado que Severus Snape cambiara de bando. Sospechaba algo ilícito, pero había preferido creer que Snape se había mantenido fiel a los mortífagos, recopilando información sobre sus enemigos durante años. Sin duda, había proporcionado suficiente para evitar que surgieran dudas sobre él. No importaba si Snape lo había traicionado. Dumbledore estaba muerto. Black pronto lo seguiría. Y entonces Snape también. Pero no antes de haber matado a la sangre sucia y a su cachorro. James vio caer a Dumbledore, pero no reaccionó. Sirius abandonó al instante su duelo con Dolorf y corrió hacia Voldemort, decidido a enfrentarse a él, dejando a Dolorf a solas con James. Detrás de Dolorf, atado a un árbol, estaba Jack. Estaba inconsciente, tras haber sido alcanzado accidentalmente por un aturdidor que Sirius tenía destinado para Dolorf. El mortífago se había hecho a un lado. James se agachó cuando una maldición pasó volando junto a su oreja, casi quemándole la piel. Respondió con un hechizo de estrangulación que esperaba que bastara para disuadir al mortífago de atacar de nuevo. No le sorprendió que no funcionara. En cambio, James tuvo que apartarse de un salto cuando una maldición asesina pasó junto a su cara. ¡Qué suerte! Tenía que acabar con Dolorf para poder llegar a su hijo. Había visto a Lily en apuros antes, pero Dumbledore le había indicado que tenía todo bajo control. James había confiado en él para mantenerlos a salvo, pero ahora, ¿estaba muerto el director?
Era probable, pero esperaba que la maldición que Voldemort le había lanzado solo lo hubiera herido lo suficiente como para dejarlo inconsciente. Aún necesitaban a Dumbledore. James se giró, girando sobre sus pies mientras Dolores le lanzaba varias maldiciones a la vez. Protego. Logró levantar un escudo a tiempo, pero no antes de lanzar un hechizo pegajoso a los pies de Dolores, impidiéndole alejarse de las maldiciones rebotadas. Dolores, sin esperar que James reaccionara tan rápido a las triples maldiciones que se dirigían hacia él, no se movió lo suficientemente rápido para evitar ser golpeado por el rebote. Se aturdió y casi se corta la garganta con una maldición degolladora que impactó contra su brazo derecho, cortándolo directamente y causándole una hemorragia profusa. James pasó por encima del cuerpo inerte de Dolores y se acercó a Jack, quien seguía inconsciente. Desató a su hijo y lo apartó del árbol, abrazándolo con fuerza. Nadie parecía prestarle atención, pero tenía que sacar a Jack de allí. Alejarle de la batalla para que recibiera atención médica. Pero no podría atravesar las barreras a menos que Snape pudiera ayudar. Aún sentía el crujido en el aire de las barreras, lo que indicaba que Voldemort aún no las había derribado. Si lo hubiera hecho, James podría haberse marchado simplemente poniéndose fuera del alcance de las barreras antiaparición de Lily. Acarició el cabello de su hijo. No parecía haber sido lastimado, solo detenido. Tampoco parecía desnutrido, lo que sugería que al menos lo habían alimentado y le habían dado agua. James alzó el cuerpo inerte de Jack en brazos. Sabía que corría un riesgo, pero tenía que proteger a su hijo. Echó un vistazo a los magos y brujas en duelo y descubrió que Snape ya se había movido de su posición original. Ahora se acercaba a James. Agachándose entre la maleza, James esperó hasta que Snape pudiera escapar de su duelo paralizando a su oponente. Potter, dijo Snape secamente, agachándose. Dame al chico. Lo pondré a salvo y volveré enseguida. James asintió. Podía confiar en Snape. Llévalo con Pomfrey. No quería dejar a su hijo, pero tenía un trabajo que hacer, una misión que cumplir primero. Te defenderé mientras sales de aquí. Snape no dio señales de haber oído a James, simplemente extendió los brazos. Tras colocar a Jack en los brazos de su antiguo rival, James se levantó, protegiendo a Snape y a su hijo de posibles enemigos. Avanzaron rápidamente entre la maleza, bordeando la batalla. El frenesí era tal en el círculo de batalla que tuvieron suerte de no haber sido detectados. Los ojos de James se encontraron con Sirius, quien se batía furiosamente en duelo con Voldemort. Vamos, Sirius. Vio a Lily y a Harry al otro lado del bosque, agachados, mientras Lily lanzaba maldiciones de vez en cuando. Podía ver los restos de la serpiente a sus pies. No podía alcanzarlos, pero parecían protegidos por ahora porque Sirius parecía estar proyectando una especie de burbuja a su alrededor, lo que sospechaba que solo protegía a Harry, no a Lily. También notó que un fino escudo brillante se reflejaba sobre Sirius, lo que sugería que Harry estaba haciendo lo mismo. Retrocedió aún más y finalmente llegaron al borde de las barreras. James miró brevemente a Snape por encima del hombro. Gracias. Snape puso los ojos en blanco. Solo vuelve ahí fuera y lucha, Potter. Asegúrate de que ese bastardo siga muerto. James sintió ganas de sonreír, pero no lo hizo. Lo haré. Entonces Snape se fue, llevando a Jack a un lugar seguro. Agarrando su varita, James corrió de nuevo a la batalla, dirigiéndose hacia el lado de Remus que estaba enfrentado a Lucius Malfoy y Rabastan Lestrange. Sirius se colocó frente a Dumbledore, con la varita apuntando directamente a su enemigo. Los ojos del señor tenebroso estaban rojos como la llama y sus rasgos se contorsionaron formando una horrible máscara. Ríndete, Voldemort. Se acabó. Nunca acaba. Siseó Voldemort. Puede que Nagini esté muerta, pero al final no importa. Sirius sonrió con suficiencia. Vaya, iba a divertirse con esto. ¿En serio? ¿Importaría más si supieras que ella era tu último Horrocrux? Los ojos de Voldemort se abrieron ligeramente, sorprendido. No sabes nada. Sirius rió entre dientes. Probablemente no era lo más apropiado. Después de todo, estaba mirando a la muerte de frente. No. A ver, el guardapelo, el diario, la copa de Helga Hufflepuff, la diadema de Ravenclaw, el anillo de Salazar Slytherin y tu serpiente mascota, ¿me estoy perdiendo algo? Adelante. Sirius se agachó. El rayo de luz verde impactó contra un árbol detrás de él, justo encima de donde Lily y Harry estaban protegidos por el escudo que él protegía. Al menos había aprendido dos cosas.
Voldemort estaba furioso y 2, los escudos que él y Harry podían proyectar a su alrededor no eran inmunes a la maldición asesina. Lo esperaba. Había sido demasiado esperar que ambos fueran inmunes a todo. ¿Qué te parece? Fallaste. Preguntó Sirius. Morirás, Black. Gruñó Voldemort, empujando su varita hacia adelante una vez más. Todos lo somos, afirmó Sirius, nadie es inmune a la muerte, ni siquiera tú. Lo seré una vez que mueras por mi mano. Voldemort le lanzó otra maldición asesina, pero Sirius se hizo a un lado. Eso lo confirmó. Ahora que Voldemort sabía que todos sus Horcruxes habían desaparecido, pretendía crear el siguiente con la muerte de Sirius. Sirius no iba a darle esa oportunidad. Lanzó su propia maldición asesina, pero el señor tenebroso se apartó fácilmente. No iba a ser tan fácil matarlo. Solo necesitaba suerte. La batalla comenzó de nuevo. Las maldiciones se balanceaban entre ellos, y tanto Sirius como Voldemort se agachaban, se hacían a un lado o las desviaban. Ninguno ganaba. Ninguno perdía. Era rápido y furioso, y el ritmo le estaba agotando la energía y la magia, pues luchaba solo con habilidad. Voldemort usaba todo su poder contra él, con los ojos ardiendo de deseo asesino. Sirius conocía las consecuencias de usar demasiada magia de una sola vez. Agotamiento mágico. Y empezaba a sentir los efectos. Superar sus hechizos solo para contrarrestar a Voldemort lo estaba agotando más rápido de lo habitual. Rodó hacia atrás, lanzando un par de hechizos en rápida sucesión, todos diseñados para herir si alguno alcanzaba a su enemigo, pero todos fueron contrarrestados rápidamente. No conseguía atravesar nada, aunque era una suerte que la mayoría de los hechizos de Voldemort fueran bloqueados por el campo de protección de Harry que lo rodeaba. Solo tenía que preocuparse por la maldición asesina. Se agachó y se deslizó por el suelo mientras otra maldición asesina se dirigía hacia él. Maldita sea. Está recurriendo a bastantes de esas ahora. Sirius solo podía devolverle el favor. Tenía que encontrar la manera de acabar con esto pronto. De lo contrario, fracasaría y moriría cuando su magia expirara. Si no podía contraatacar, piensa, Sirius miró a su alrededor, todavía defendiéndose de los abundantes ataques de Voldemort. Buscaba una oportunidad. Solo necesitaba un golpe de suerte. Y fue entonces cuando la vio. Voldemort estaba furioso. Estaba desatando su poder en todas direcciones, aunque intentaba mantenerlo concentrado solo en Sirius. Pero era una ventaja que Sirius podía aprovechar, fue arriesgado y tengo que hacer esto, y era la única forma de derrotar a Voldemort. Se lanzó hacia la derecha mientras otra maldición asesina impactaba contra el árbol contra el que se apoyaba. Rodó tras un arbusto y al instante, conscientemente, se transformó en su forma animada. Como aún estaba oscuro, estaría protegido gracias al color de su pelaje. A gatas, Canuto salió corriendo, describiendo un círculo impreciso. Voldemort no se había dado cuenta. Seguía caminando lentamente hacia el arbusto tras el que creía que Sirius seguía escondido. Y Canuto atacó. Sus patas aterrizaron en la espalda de Voldemort, al mismo tiempo que sus dientes se cerraban con fuerza alrededor del brazo de la varita de Voldemort, junto a su muñeca, mordiendo piel, músculos y huesos. Voldemort gritó, sacudiendo el brazo al que Canuto se había aferrado en un esfuerzo por desalojarlo, pero este se negó a hacerlo. Con sus patas traseras, Canuto empujó la columna vertebral de Voldemort, haciéndolo caer al suelo del bosque. Soltando los dientes del sangriento brazo de la varita de Voldemort, Canuto apartó la varita del señor tenebroso de una patada antes de recuperar su forma humana. Sacó su varita y la apuntó directamente a Voldemort. Se acabó el juego. Escupió la sangre de Voldemort de su boca. No dudó, sin darle al señor tenebroso la oportunidad de moverse. Avada Kedavra. Voldemort murió instantáneamente. Lo habían visto. Habían presenciado cómo Sirius, en su forma animada, había atacado a Voldemort por la espalda y luego le había inutilizado el brazo que sostenía la varita con un método brutal que a Harry no se le habría ocurrido. Habían visto el rayo de luz verde de la varita de Sirius impactar a Voldemort. Sabían que todo había terminado. Harry dijo su madre en voz baja. Quédate aquí. Él asintió. Observó cómo su madre corría al lado de Sirius. Podía ver lo débil que parecía Sirius, la palidez de su piel. El vínculo entre ellos resonaba débilmente. Sirius se estaba agotando y era rápido por la cantidad de magia que había usado. A su alrededor, Harry vio que otros duelos se detenían al percatarse los mortífagos de la derrota de Voldemort. Algunos dieron media vuelta y huyeron, solo para ser aturdidos por detrás, mientras que otros simplemente se rindieron.
Sus ojos verdes vieron a Bellatrix Lestrange aturdir a su oponente, habiendo sido una de las pocas que no había detenido su duelo, y luego giró su varita hacia Harry. Tragó saliva. Sabía lo que venía. Una luz verde se precipitó por el aire hacia él. Cerró los ojos. Pero no le alcanzó. En lugar de eso, oyó un fuerte golpe cuando un cuerpo cayó al suelo. Sirius contempló el cuerpo de Voldemort, inmóvil en el suelo. Lo había logrado. Y se sintió tan débil por el esfuerzo de usar tanta magia. Voldemort estaba muerto. Sostenía su varita con la mano suelta mientras recorría con la mirada el campo de batalla. Otros seguían batiéndose en duelo, pero la mayoría de los mortífagos se rendían. Solo 2 parejas seguían batiéndose en duelo. Rabastan Lestrange se emparejó con Lucius Malfoy contra James y Remus. Bellatrix y Jones. Sirius sintió un nudo en el estómago. Jones fue alcanzada por un aturdidor y cayó al suelo, desplomándose en un bulto deshuesado. Bellatrix lanzó un grito de triunfo y luego giró su varita directamente hacia Sirius. Sintió que la voz se le atacaba en la garganta. No podría separar a Harry por un tiempo. Él no pensó. Él simplemente pulveriza. Alguien abordó a Bellatrix justo después de que la luz verde saliera disparada de su varita, pero fue demasiado tarde para desviar su puntería. No. Sirius saltó hacia adelante y se interpuso frente a la trayectoria de la maldición asesina, protegiendo a Harry de la muerte. Se impactó contra su pecho. Y murió. Line. Fue al oír el grito de Harry que James se giró y vio el cuerpo de su mejor amigo inmóvil en el suelo frente a su hijo. La magia brotó de su varita mientras la ira se apoderaba de su mente y alma, desatándose con un efecto catastrófico. Sus oponentes y los de Remus salieron volando, chocando sus espaldas contra 2 árboles, sus cabezas se echaron hacia atrás y se estrellaron contra la corteza. James no dudó más. Fue el primero en correr hacia el cuerpo tendido en el suelo de Sirius. Apretaba la varita con fuerza y se desplomó de rodillas junto al cuerpo de su amigo. No. No podía ser. Sirius estaba completamente pálido, su pecho completamente inmóvil y sus ojos aún estaban abiertos, completamente en blanco. La vida los había abandonado en el momento en que había sido golpeado. Canuto. James bajó la cabeza, sintiendo que la ira lo invadía. Y fue entonces cuando lo oyó. El agudo crujido de Bellatrix Lestrange. Maté a Sirius Black. Maté a Sirius Black. Se puso de pie de un salto y la buscó. Ella se alejaba bailando, entre destellos de luz roja, mientras otros intentaban aturdirla, sin dejar de recitar esas mismas palabras. Era demasiado rápido para ellos, pero a James ya no le importaba. No tenía reparaciones en matar. Perra. Levantó su varita, la movió ligeramente a la derecha y justo cuando ella saltaba a la derecha para esquivar un aturdidor de Kingsley, James dejó escapar un rugido de poder, concentrando toda su energía en su magia. No sabía qué hechizo había lanzado, solo percibía una variedad de colores que emanaban de su varita, y se dirigía directamente hacia Bellatrix, quien bailaba justo en el camino de los golpes. Ella no tuvo tiempo de moverse. La magia la golpea, desgarrándola. La sangre brotó de múltiples heridas. Se atragantó con la sangre, escupiéndola, con los ojos abiertos de sorpresa. Entonces sus piernas cedieron y se desplomó en un charco de sangre cada vez más grande. La ira lo invadió y sintió que su ira crecía de nuevo. Matar a Bellatrix Lestrange una vez no fue suficiente. Quería volver a hacerlo. Y otra vez. Y otra vez. James y la suave voz de Lily atravesó el velo de ira que llenaba sus pensamientos. Lentamente, giró la cabeza hacia su esposa. Una mano descansaba sobre su hombro, la otra extendía la mano hacia su varita. Dejó que la tomara. Sintió que sus rodillas se doblaban de nuevo y se dejó caer al suelo sucio y embarrado. Salvó a Harry, entendía lo que Sirius había hecho, lo que había sacrificado, pero aún le dolía. ¿Por qué no apartó a Harry de un empujón con magia? ¿Por qué había usado tanta magia que quizás no tenía el poder para hacerlo? Sirius era el único lo suficientemente cercano a Harry como para poder hacer algo al respecto. Si no hubiera sido Sirius, James, habríamos sido yo o el propio Harry, explicó Lily en voz baja. Sirius salvó a Harry, aunque pagara el precio más alto por ello. No puede ser, susurró James entrecortadamente. Ya regresó una vez, podría volver. Tiene que hacerlo. Sirius no merece este destino. Cornamenta, creo que Sirius sabía que iba a morir, dijo Remus en voz baja, arrodillándose junto a James. Puede que lo hayan devuelto, pero ¿y si solo fue por un rato? James se puso furioso y giró la cabeza para mirar a Remus.
Estaba a punto de responder bruscamente cuando notó las lágrimas que contenían brillando en los ojos de Remus. Intentaba contener el dolor que sentía. El cuerpo de Sirius aún yacía frente a él. James extendió la mano y le cerró los párpados. Ahora no parecía muerto, solo dormido, un letargo del que despertaría. Sintió que su ira se desvanecía, reemplazada por la tristeza y la pena por la pérdida de su mejor amigo. Pero si sabía que iba a morir, ¿por qué no nos lo dijo? Podríamos haberlo evitado. Exclamó James. Actuó en el momento, dijo Billy en voz baja. Me duele que haya hecho esto, pero se acabó. James, la guerra se acabó. Ganamos. Y es por Sirius. Una lágrima rodó por el rostro de James y la secó. Extendió la mano y tomó la fría mano de Sirius. Lo arriesgó todo para cambiar el futuro. Asumió una responsabilidad que, para empezar, no le correspondía. Hizo todo lo posible para asegurarnos de que viviéramos y que Harry fuera normal. ¿Pero por qué no podía haber tenido lo mismo? Nunca lo sabremos, cornamenta, dijo Remus en voz baja. Sé que es duro, pero no podemos lamentar su pérdida ahora. Aún tenemos trabajo por hacer. Remus tenía razón. James asintió, se tragó el orgullo y se puso de pie. Como Dumbledore y Sirius estaban muertos, se había acordado que James tomaría las riendas. Tenía que evitar caer en el agujero negro que amenazaba con consumirlo. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser leal. Tenía que ser valiente. Como un Gryffindor. Harry esperaba morir. No creía que viviría. Pero cuando su mente registró que Sirius estaba muerto justo frente a él, se quedó mirando conmocionado el sacrificio que había hecho su padrino. Sabía que estaba muerto. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue que debería haber sido él. Harry debería haber muerto, pero no lo hizo. Ni siquiera vio a su padre matar a Bellatrix Lestrange, solo fue consciente de que Remus estaba a su lado, sacudiéndolo con cuidado. Harry. 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 Remus. Harry negó con la cabeza, confundido. ¿De verdad se ha ido? Lo siento, Harry. Eso fue todo lo que Harry necesitó escuchar, que Sirius estaba muerto. No debería haber hecho eso, dijo Harry en voz baja. Debería haber sido yo. Nadie debería haber muerto, dijo Remus en voz baja. Pero mueren. Quienes siguen vivos tienen que aceptarlo, pero siempre los recordaremos. Sirius no lo querría de otra manera. Harry asintió lentamente. Todavía se sentía entumecido. Necesito ir con tus padres, ¿de acuerdo? Continuó Remus, apretándole el hombro a Harry. Si necesitas algo, solo pídelo. Lo primero que hizo James fue llevar el cuerpo de Sirius a Hogwarts, donde fue cuidadosamente custodiado y protegido por los profesores de Hogwarts en una cámara junto al gran comedor. El mismo honor se concedió a Dumbledore. La segunda parte fue informar al Ministerio de Magia de los acontecimientos ocurridos. El ministro de Magia no estaba contento con sus acciones, pero no las condenó públicamente por temor a la reacción del público. En privado, Cornelius Fudge los atacó con dureza, pero a James no le importó. Amelia Bones también enfrentó sanciones por firmar una misión sin la aprobación del ministerio, lo que podría haber obligado a Voldemort a atacar al ministerio si hubiera sobrevivido. Afortunadamente, dado que la misión fue un éxito y resultó en la muerte de Voldemort y algunos de sus seguidores, así como en la recaptura de muchos, era improbable que Amelia Bones enfrentara un castigo a largo plazo. El ministerio anunció la muerte de Sirius y Dumbledore, dedicando gran parte de su boletín semanal a sus vidas. El profeta también publicó muchos homenajes, aunque Dumbledore tuvo mucha menos cobertura que Sirius. Sirius era un héroe para el pueblo y su muerte les había asestado un duro golpe. A pesar de haber terminado la guerra, los habitantes del mundo mágico deseaban que Sirius Black hubiera sobrevivido. Una semana después de la muerte de Sirius, James regresó a casa poco después de las 5 de la tarde, donde encontró a su hijo menor sentado bajo una fotografía que James había colgado en memoria de Sirius. Era una foto de James y Sirius, con tan solo 11 años, haciendo el tonto mientras Remus la tomaba. Jack no se había visto muy afectado por su tiempo con Voldemort. Tenía algunos moretones que le encontraron en los brazos y la espalda, pero por lo demás se encontraba bien. Sospechaban que los moretones se los había causado Jack forcejeando cuando lo sacaron de Batilda. ¿Jack? Preguntó James, vacilante, arrodillándose junto a su hijo. ¿Estás bien? El niño sorbió y se limpió la nariz con el antebrazo. No. ¿Puedes decirme que lo sabes?, dijo James. Lo sé. Jack se abrazó. Sirius no habría muerto si no me hubiera metido en problemas.
James casi gimió en voz alta, pero esa no sería la manera correcta de resolver la situación. No es tu culpa. Voldemort lo pensó demasiado bien. Si Voldemort no te hubiera llevado, se habría llevado a otro. El resultado habría sido el mismo. Sirius murió salvando a tu hermano. Habría estado orgulloso de ello. Sirius siempre fue de los que hacen locuras en lugar de tomar el camino más simple. ¿Podría no haber muerto? Jack captó rápidamente el significado de las palabras de su padre. Todo depende de las circunstancias, continuó James, consciente de que debía ser cuidadoso al explicar las cosas delante de su hijo menor. Sirius tuvo poco tiempo para pensar qué podía hacer. Simplemente hizo lo primero que se le ocurrió. Actuó por instinto. Solo lo entenderás de verdad si alguna vez te encuentras en esa situación. Odiaba la idea de que alguno de sus hijos sacrificara su vida para salvar a otros. Quería que vivieran una larga vida, que fueran felices y disfrutaran, en lugar de tener que luchar en una guerra en la que su próximo aliento podría ser el último. Espero que nunca te encuentres en esa situación. Extendió la mano y abrazó a Jack, frotándole la espalda. Papá, ¿alguna vez se va el dolor? James tragó saliva. Servirá. Perder a alguien a quien amas siempre duele, pero sanarás. Créeme, Jack. Pero en ese momento, ni siquiera James sentía que pudiera confiar en sí mismo. La muerte de Sirius era demasiado dolorosa. Demasiado cercana para procesarla. Solo deseaba poder hablar con él una última vez. Y fue entonces cuando una idea se formó en su mente. Me duele la cabeza, dijo Harry con tono serio, entrando en la cocina. Se veía pálido y cansado, y sus ojos verdes, normalmente brillantes, habían perdido el brillo. Lily dejó el cuchillo que usaba para cortar las verduras y se sentó a la mesa, con Harry sentado al otro lado. ¿Qué pasa? Siento que me falta algo en la cabeza. Como si estuviera tratando de sanar sobre la herida y me duele. Ah, Lily comprendió al instante lo que sucedía. La profunda conexión de Harry con Sirius se había roto y él sufría el proceso de sanación mientras su mente intentaba recuperarse de la pérdida de un vínculo tan estrecho. Harry se frotó la frente con fuerza. Es el vínculo que Sirius tiene conmigo, ¿verdad? Lily asintió. Creo que sí. Es porque murió, ¿verdad? Siento como si estuviera intentando crecer de nuevo. O algo, dudó. No lo entendía. ¿Cuánto tiempo lleva doliendo tu cabeza? Harry se encogió de hombros. Unos días. No noté la lágrima en mi cabeza hasta hace unos días, creo que fue porque intentaba procesar lo que pasó. Sirius murió para salvarme, y sigo pensando que debería haber sido yo. Sabía que su madre no estaría contenta con él si decía eso, pero necesitaba desahogarse. Si era mi hora, ¿por qué me salvó? Lily se recompuso, manteniendo la calma. Harry, estabas destinado a ser feliz. Que tengas una buena vida. Sirius lo sacrificó todo para asegurarte de que lo fueras. Puede que Sirius ya no esté, pero quienes lo aman seguirán aquí. Nunca nos abandonará. Sirius nos cuidará, como siempre lo ha hecho, solo que ahora, es invisible. Harry parpadeó para contener las lágrimas. Hacía mucho que no lloraba. Sentía que debía hacerlo. No era justo que Sirius se hubiera ido, pero había sucedido. No había nada que pudieran hacer para cambiarlo. Pero eso no significaba que tuviera que aceptarlo todavía. Lo quiero de vuelta. Lily se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hijo. Todos lo hacemos, Harry. Lo extraño en mi cabeza, sollozó Harry. Las lágrimas amenazaban con asomar por las comisuras de sus ojos, pero entonces se desplomó. Se permitió llorar mientras su madre rodeaba la mesa para unirse a él y abrazarlo. No supo cuánto tiempo lloró, pero al final le ayudó a desahogar el dolor. En sus dedos sostenía la piedra de la resurrección. Estaba en su palma. James lo observó con atención, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Necesitaba cerrar el dolor que aún sentía. No se le ocurría otra manera de ayudarse. Solo esperaba obtener las respuestas que ansiaba. Cerrando los ojos, giró la piedra con cuidado 3 veces. Al abrirlos, una sonrisa se dibujó en su rostro al ver quién estaba frente a él. Lin flotaba en un espacio oscuro, sentía las paredes presionándolas. Lo primero que notó fue que estaba justo por encima del suelo y que si se giraba hacia adelante podía corregir su posición. Sus pies tocaron el suelo duro, aunque apenas era visible en la oscuridad.
No respiraba, pero a diferencia de la primera vez que estuvo allí, ahora podía moverse. Sirius recordó haber estado aquí antes, hace muchos años, y un recuerdo le vino a la mente, uno que no había recordado hasta ahora, pues contenía las respuestas que había buscado, y aunque el James de la Piedra de la Resurrección le había dicho que él y Lily habían sido responsables de enviarlo de regreso al pasado, todavía se sentía extraño recordar ese evento, especialmente después de tanto tiempo de haberlo olvidado. Supongo que nunca lo olvidé del todo. Simplemente permaneció enterrado en lo más profundo, aislado de mis recuerdos. Estaba oscuro. No podía ver nada y se preguntó si estaría perdido allí para siempre, sin poder avanzar ni retroceder. Tienes una elección, hermano. La voz lo sorprendió, pues no la esperaba, pero al voltearse vio a Regulus de pie, con túnicas verdes y plateadas, con una expresión triste en el rostro y los ojos llenos de remordimiento. Una luz azul lo envolvía. Era casi como un fantasma. Lamento que haya tenido que ser así, pero no es el final, Sirius. Depende de ti. Regulus cruzó los brazos sobre el pecho, ignorando los mechones de cabello que le caían sobre la cara. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sirius con cautela. ¿Tenías alguna opción? Potencialmente, respondió Regulus críticamente. Sirius frunció el ceño. ¿Puedes explicarlo? ¿Qué recuerdas de la última vez que estuviste aquí? ¿Y eso qué tiene que ver? Ladró Sirio. Regulus rió entre dientes. Hacer. Sirius solo quería respuestas, pero consentiría a Regulus. Bien. Acabo de recordar esto, así que mejor dime por qué no lo recuerdo hasta ahora. Pero recuerdo caer en la oscuridad y luego oír dos voces que cantaban. Hazlo bien. Eran James y Lily. Me enviaron de vuelta para que pudiera arreglarlo todo. Luego desperté en 1981, una semana antes de que James y Lily murieran, lo que me dio tiempo suficiente para cambiarlo. Pero cuando desperté allí, lo último que recordé fue haber atravesado el velo. Bueno, entonces lo has hecho bien, ¿verdad? Preguntó Regulus. Levantó una mano y empezó a contar los 4 dedos y el pulgar. Primero, le diste al mundo mágico el respiro que necesitaba de la guerra. Baja un dedo. Atrapaste a Pettigrew y ahora está hecho un desastre en Azkaban. Bajo otro dedo. Salva a James y a Lily. Bajo el dedo corazón. Evitaste que Harry se convirtiera en el niño que viví. Retiró el índice de dedo. Y finalmente, diste un paso al frente y derrotaste a Voldemort para siempre. El pulgar cerró la mano de Regulus en un puño. Has hecho lo que querían que hicieras. Sirius se puso de pie arrastrando los pies. ¿Y qué tiene que ver todo lo que he hecho con esta decisión que me ha indicado? Regulus rió entre dientes. James y Lily Potter no solo te enviaron de vuelta. Te insertaron de nuevo en un fragmento de la historia que te aseguró la mejor oportunidad posible de cambiar las cosas para mejor. Pero también te dieron una nueva herramienta que te ayudaría a proteger a Harry. Instigaron el vínculo que comparten. Te une a Harry. Saben cuando están en peligro, ¿verdad? Pueden protegerse mutuamente, ¿no? Sirius ascendió en señal de confirmación. Ha sido muy útil. Tan útil que Voldemort decidió llevarse a Jack en lugar de a Harry para atraerme. En realidad, no necesitábamos usar nuestro vínculo en la última batalla. Pero, ¿por qué no hacer que las protecciones que nos podemos dar mutuamente sean inmunes a la maldición asesina? Porque sería demasiado fácil. Serían invencibles. Tiene que haber un punto donde la protección termine. Se necesita un punto vulnerable para cada ventaja. Si no lo hubiera, podrían ser inmortales. Nunca llegaron a explorar cada centímetro de su vínculo, pero tienen la capacidad de sanar heridas mortales. Podrían haber prolongado sus vidas, detener el envejecimiento de sus cuerpos. El vínculo que tienen es demasiado poderoso como para no tener una debilidad. Así es como funcionan estas cosas. Sirius entendía por qué la maldición asesina se había abierto paso. Era una medida de seguridad, para asegurar que todos siguieran adelante. La inmortalidad no nos conviene, ¿verdad? Todavía no, sonrió Regulus. Quizás algún día. Pero estoy aquí para ayudarte con tu decisión. Tu vínculo te permite estar en la posición única de tener una opción. Harry podría traerte de vuelta. Justo ahora siente las secuelas de la ruptura del vínculo. Sabe que sigue ahí, roto, pero que también intenta sanar. La magia dentro de Harry intenta cerrar la brecha, encontrarte de nuevo. Pero le duele por ello. Si decides regresar, tu vínculo se reconectará y sanará tu cuerpo, devolviéndote la vida. Cierto, dijo Sirius lentamente. Podría regresar. ¡Qué sorpresa! ¿El vínculo se reestructurará, uniéndonos de nuevo? Regulus asintió.
¿El dolor que Harry siente ahora, experimentará lo mismo cuando yo muera? Sí. Así funciona este tipo de vínculo. Es muy raro, rara vez se ve en el mundo mágico, pero a veces ocurre. El dolor solo empeorará, se recuperará, sea cual sea tu decisión, pero no mientras sigas en el limbo. Tienes que tomar una decisión. Sirius suspiró. Cuando finalmente lo haga y tragó saliva. ¿Cuánto tiempo sufrirá Harry después de mi muerte? Unas semanas y la pérdida de un vínculo es increíblemente dolorosa. Pero, como dije, sanará. Sirius mordió el labio. Se había sacrificado sabiendo que salvaría a Harry, pero al hacerlo le había impuesto este terrible dolor. Nadie está destinado a ser inmortal. Incluso si Harry y yo lo hubiéramos descubierto por nuestra cuenta, no creo que hubiéramos usado nuestro vínculo para prolongar nuestras vidas más allá de lo habitual para brujas y magos. No, no lo harías, sonrió Regulus, pero la oportunidad está ahí, si la aprovechas. Estás haciendo esto muy difícil, lo sabes, ¿verdad? Bromeó Sirius, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Regulus retrocedió sobre las puntas de los pies. Justo lo que quería. ¿Qué pasa con Leane? Sirius sintió que la tristeza lo invadía al pensar en ella. Ella siguió adelante. ¿Y James y Lily que me enviaron de regreso? Ellos todavía existen en este mundo hasta que tu nuevo mundo alcance la fecha de tu fallecimiento originalmente, respondió Regulus. Hice lo que querían y Sirius empezó a moverse. Quería estirar las piernas. Le dio vueltas a todo. ¿Y Voldemort? ¿Dónde está? Un espíritu roto, incapaz de seguir adelante. Está atrapado en el limbo por toda la eternidad, obligado a existir entre los mundos. Cada fragmento de alma que destruiste, y el cuerpo principal, jamás podrán seguir adelante. Para alguien que le temía a la muerte, le tocó la peor parte, se maravilló Sirius. El Señor Oscuro se lo merecía después de todo. Al menos no me perseguirá en la muerte. Regulus rió entre dientes. Aunque pudiera, dudo que lo dejaras. No, no lo haría, dijo Sirius con una sonrisa burlancia. Regulus ladeó la cabeza. ¿Cuál es tu decisión? Siento que has tomado una. Sirius dejó caer la cabeza sobre su pecho. Sí. ¿Y? Presionó su hermano menor. Me dieron la oportunidad de hacer algo increíble. Me enviaron al pasado para corregir mis errores y lo logré. Siempre supe que probablemente moriría en esta guerra, más aún cuando me convertí en el objetivo principal de Voldemort. Recibí las herramientas necesarias para derrotar a Voldemort y me sacrifiqué para salvar a un niño inocente que no merecía formar parte de esta gran batalla. Cuando me dijiste que tenía que tomar una decisión, que podía regresar y vivir de nuevo, Sirius levantó la vista y miró fijamente a su hermano a los ojos. Sabía que esa sería mi decisión, regresar. Sus hombros se hundieron. Siento que viene un pero y señaló Regulus. Sirius resopló. Pero luego me dijiste que Harry sentía dolor por la ruptura del vínculo y que éste intentaba sanar. Y que cuando yo finalmente muriera, volvería a sentir el mismo dolor. Es lo suficientemente joven como para aterrorizarse a ese dolor si supiera lo que realmente es. Harry siempre lo recordaría, atormentándolo en sus sueños y recuerdos. Siempre temería perderme, sabiendo lo que experimentaría. Sirius negó con la cabeza. No puedo hacerle eso. Es tan joven que le marcará para siempre, sea Gryffindor o no. No puedo hacerle eso. No podía creer lo que estaba diciendo, pero se sentía bien. Además, estoy cansado, cansado de todo. Solo quiero descansar, sabiendo que los salvé a todos. ¿Seguro que no quieres volver? No tendrás otra oportunidad, hermano. Sirius asintió con firmeza. Estoy seguro. Me enviaron de vuelta por una razón específica y ya lo hice. Sería egoísta de mi parte regresar. Quizás lo habría hecho si Voldemort aún viviera, pero ya no está, no hay peligro para ninguno de mis seres queridos. Abrió los brazos. No, sé lo que quiero. Respiró hondo. Yo, Sirius Orion Black, elijo la muerte antes que la vida. Y luego no hubo nada. Linelin Canuto. Puntas. James se maravilló ante la apariencia espectral que Sirius había adoptado a través de la piedra de la resurrección. Pero entonces se dio cuenta de que podía ver a través de él y eso lo tranquilizó. Odiaba la idea de que Sirius estuviera muerto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Preguntó Sirius inocentemente. James gruñó. Sabes muy bien por qué. Me sacrifiqué para salvar a tu hijo, James. Ese debería haber sido mi trabajo. Estalló la ira de James. No eres el padre de Harry. Sirius cruzó los brazos. No importa si eres el padre de Harry o no. Me enviaron de vuelta por una razón.
Para que Harry tuviera la vida que se merecía. Si no me hubiera interpuesto, Harry estaría muerto. Estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Yo era el único que podía. James apretó los dientes. Lo había repasado tantas veces. Sabía que lo que decía Sirius era cierto, pero no debería haber muerto por ello. Tú también merecías la vida. Sirius se encogió de hombros. Quizás. Pero ya he vivido 2 vidas. Moriste más joven que antes. Mi alma es más vieja que eso, dijo Sirius. Puede que mi cuerpo tuviera 33 años, pero mi alma tenía 37 cuando morí. He vivido 12 años más. Tengo 49. James quería discrepar, pero sabía que Sirius no iba a aceptarlo. Harry quiere que vuelvas. Yo también. No puedes. He elegido lo contrario, afirmó Sirius con calma. James parpadeó. ¿Qué? Se pasó una mano por el pelo. ¿Qué quieres decir con eso? Sirius suspiró visiblemente. Cuando morí, hablé con Regulus. Me dijo que tenía que tomar una decisión. ¿Podía volver? Por favor, no digas que elegiste la muerte, susurró James. La forma espectral de Sirius mordió el labio inferior. Sí. Maldita Mares. Siseó James. Luego alzó la voz al estallar la ira. ¿Por qué demonios elegirías la muerte cuando podrías volver a vivir con toda la gente que amas y que te ama? Es difícil explicárselo a alguien que no está muerto. James frunció el ceño. Bueno, no planeo morir en mucho tiempo, así que no es probable que lo descubra en años. Inténtalo. Bien. ¿Alguna vez te has sentido cansado? ¿Agotado? ¿Agotado por la batalla? ¿Solo querías que todo terminara? No, James empresario con la cabeza. Quiero vivir. Respirar. Aprender. Ver crecer a mis hijos. Experimentar cómo cambia el mundo a mi alrededor. Entonces no podrás entender por qué elegí la muerte. Todo lo que he hecho, cada decisión que tomo es para proteger a Harry. Siempre lo fue. Elegir la muerte en lugar de la vida cuando tuviste la oportunidad de regresar no es proteger a Harry. Espetó James con vehemencia. Pero morir por él sí lo es, señaló Sirius. Y ya no necesita mi protección. La guerra terminó. La amenaza desapareció. Si surge otra amenaza, Harry tendrá la edad y la experiencia suficiente para combatirla. No necesitará mi protección. Sirius bajó la mirada. Si Voldemort hubiera estado presente cuando morí, la decisión que tomé habría sido diferente. Sirius dio un paso adelante, ahora con la intención de capturar la mirada de James. Me enviaron de vuelta por una razón y he cumplido con sus términos. Cornamenta, estoy orgulloso de la vida que he vivido. He vivido años sin ti, y luego tuve que acostumbrarme a tenerte a mi lado de nuevo, tal vez ahora te toque vivir sin mí. Pero James estaba enojado, amargado y molesto porque su amigo había decidido dejarlos para siempre. Lo que has hecho es egoísta. No has pensado en la gente que dejaste atrás. Los ojos de Sirius brillaron de ira. Sí. Lo hice. A pesar de su apariencia fantasmal, Sirius aún parecía emanar ira en su postura. Harry sufre porque nuestro vínculo se está rompiendo, ¿verdad? No lo dijo en voz baja, sino con un tono de voz duro. James tragó saliva. Sí, si hubiera elegido volver, el vínculo se habría reparado, pero Harry aún recordaría el dolor de su ruptura. Aún recordaría la agonía que siente al no sentirme ahí. Es lo suficientemente joven como para estar marcado por esta experiencia. Si volviera, tendría que pasar por lo mismo de nuevo. Y podría crecer con miedo. Experimentarlo ahora con todo su apoyo es más importante que sobrevivir y regresar. ¿Sigo siendo egoísta al evitarle a Harry más dolor en el futuro? ¿O lo estoy protegiendo? James guardó silencio un buen rato, mordiéndose el labio inferior. No quería admitirlo, pero sabía que debía hacerlo. Lo estás protegiendo. Había visto sufrir a su hijo y se odiaba por no haber podido ayudarlo. Si hubieras elegido volver, Harry habría sido mucho mayor y habría podido soportar la ruptura del vínculo. Sirius suspiró. Quizás. Quizás no. No era algo que quisiera arriesgar. Has visto el dolor de Harry. No es sencillo, ¿verdad? No, le duele mucho y lo confunde. Sé que quiere que pare, admitió James. No podía mentir. Entonces tomé la decisión correcta, concluyó Sirius. La felicidad de Harry es mucho más importante que la mía. Sé que me extrañarán, pero tú seguirás adelante. Recuérdame por lo que hice y por quién no soy, no porque elegí morir. Cornamenta, es hora de que me dejes ir. Eso es lo que más lamento de mi antigua vida. Nunca te dejé ir y eso siempre me impidió.
He aprendido de mis errores, tanto en mi antigua vida como en esta. Déjame ir, James, vive tu vida y sé feliz. No tengo por qué dejarte ir, dijo James. Levantó la piedra de la resurrección. Esto. Siempre puedo usarlo para hablar contigo. Sirius se desplomó. Entonces no seguirás adelante, ni me dejarás seguir adelante. Cada vez que lo usas para verme, me arrastras de vuelta. Déjame ir. James sintió una lágrima rodar por su mejilla. Sintió que sus dedos se aflojaban. Fue difícil. No quería perder a Sirius, pero lo había hecho. Sé que es difícil, cornamenta, pero nos volveremos a ver, dijo Sirius con una sonrisa, avanzando. Solo cuando mueras, claro. James casi se atragantó. No pienso morir en mucho tiempo. Bien. No quiero que estés aquí demasiado pronto. Necesito animar un poco este lugar antes de que llegues, sonrió Sirius. Otra lágrima cayó por la mejilla de James. Las siguientes palabras de Sirius fueron suaves. Gracias por todo y... Subió de hombro. Adiós y cornamenta. James cerró los ojos, respiró hondo, los abrió y miró directamente a Sirius. Adiós, Canuto. Y dejó caer la piedra. La forma de Sirius desapareció. Y James lloró. 3 de noviembre de 1993. Si Sirius hubiera vivido, hoy habría sido su cumpleaños. James se encontraba en un podio erigido en los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras el podio había un gran muro de piedra, donde estaban grabados los nombres de los caídos en la Primera Guerra Mágica. En el centro del monumento había una pequeña sección dedicada a las vidas perdidas durante el breve regreso de Voldemort. En el centro del monumento había una placa especial. El nombre Sirius Orion Black estaba grabado, destacando su nombre por encima de todos los demás. Era el héroe que los había salvado a todos, pero que finalmente se sacrificó para salvar a otros. Una gran multitud lo observaba desde sus asientos mientras James hablaba. El ministerio había decidido que, por ahora, cada año, en el cumpleaños de Sirius, lo honrarían. Dumbledore también había recibido el mismo galardón. Sin embargo, Sirius era mucho más popular que el exdirector. Había mucho más interés en él que en Dumbledore. Cuando conocí a Sirius, me sorprendió saber que toda su familia había estado en Slytherin. Crecer en una familia dominante de Gryffindor significó que mi percepción de la casa Slytherin estaba distorsionada. Los veía a todos como magos oscuros malvados en ciernes. Pero Sirius era diferente. Le di una oportunidad y, cuando fue seleccionado para la casa Gryffindor, demostró que todos estaban equivocados. Debería haber sido un Slytherin. Puede que por fuera lo percibieran como tal, pero por dentro Sirius tenía un corazón de oro, fuerza y valentía. También era muy leal. Sirius y yo éramos los cabecillas de nuestra pandilla en la escuela. Sabíamos que teníamos talento y nos tomábamos demasiado en serio. Sirius estaba ahí para mí cuando lo necesitaba. Siempre cuidaba de sus seres queridos. Al principio fue difícil acercarme a él, pero cuando te deshaces de la Slytherinidad, ¿existe acaso una palabra para eso? Ves a una persona diferente en tu interior. Sirius es más de lo que alguna vez se le percibió. Sirius y yo éramos inseparables. No se veía al uno sin el otro. Sirius era mi mejor amigo. No podía imaginar un tiempo sin él a mi lado. Y entonces dejamos el colegio y la vida real empezó a distanciarnos. Cuando mi familia se convirtió en un objetivo, Sirius arriesgó su vida para engañar a Voldemort. Ese truco aseguró su primera derrota. Nos dio paz, algo de lo que nuestro mundo carecía durante nuestra estancia en Hogwarts. Sirius nos dio tiempo para prepararnos por si Voldemort regresaba. Sirius dedicó el resto de su vida a derrotar a Voldemort. Muy poca gente conocía los Horcruxes. James no los mencionaría aquí. No hacía falta. Perdió la vida minutos después de matar a Voldemort. No se lo merecía, pero decidió interponerse en el camino de la maldición asesina destinada a mi hijo. No solo salvó nuestro mundo de una mayor confusión, sino que también salvó a mi hijo. Siempre le estaré agradecido por eso. James sintió que se le quebraba la voz. Pero, Sirius Black no era solo mi mejor amigo. Era más que eso. James echó un vistazo a la multitud. Él era mi hermano. Cada año, en Hogwarts, se conmemoraba la vida de Sirius. Se convirtió, en esencia, en una festividad mágica, una tradición que perduró durante muchos años incluso después del fallecimiento del propio Harry Potter. Sirius recibió póstumamente la Orden de Mago de Merlín de primera clase por sus servicios al mundo mágico. A pesar de la muerte de su mejor amigo, James y Remus lograron seguir adelante.
En 1995, James y Lily dieron la bienvenida a una niña a la que llamaron Siri, en honor a Sirius. Aunque el segundo nombre de Jack era Sirius, los Potter mayores querían honrar aún más a Sirius, especialmente después de su sacrificio para salvar a Harry. Fue la sugerencia inicial de Harry que James y Lily comenzaron a considerar la posibilidad de llamar Siri a su hija recién nacida. Remus finalmente comenzó a salir con la prima segunda de Sirius, Tonks, y unos años más tarde se casaron y un niño llamado Teddy se unió a la familia. Harry, por otro lado, maduró lentamente hasta convertirse en un hombre, sin la carga de terminar una guerra sobre sus hombros. Creció feliz y, a pesar del dolor persistente que experimentó tras la muerte de Sirius, se recuperó casi por completo de la traumática experiencia. Harry sufrió pesadillas durante meses por ello. En retrospectiva, James reflexionó, y Sirius decidió que la muerte había sido algo bueno. Había salvado a Harry de un trauma mayor. Pero aún así lo extrañaba. James sabía que siempre lo haría. Y nunca volvió a usar la piedra de la resurrección para aliviar su dolor, algo que Lily le había dicho que haría que Sirius estuviera muy orgulloso de él. Sin embargo, Sirius nunca desapareció de sus vidas, aunque nunca pudieran verlo. Él siempre estaba allí, vigilándolos atentamente. Y siempre lo haría. El fin.